Yo soy Antonio Rodríguez, trabajo en el Centro Nacional de Información Geográfica, que depende del Instituto Geográfico Nacional. Y lo primero quería agradecer a la organización, a los compañeros, la oportunidad que me dan de venir aquí y compartir ideas con vosotros sobre los datos abiertos, ideas tentativas porque es un campo todavía que no está del todo asentado y se está definiendo. Bien, primero vamos a hablar muy brevemente de datos abiertos, de reutilización de la información del sector público y de transparencia, porque creemos que son falsos sinónimos. Se emplean como si fueran lo mismo y, tienen relación, pero yo creo que no son exactamente igual. Luego describiremos un poco cómo está la situación de los datos abiertos en el campo de la información geográfica, mencionaremos algunas iniciativas que creemos que son relevantes e intentaremos esbozar algunas conclusiones al final. Bien, la palabra abierto es una palabra que se está utilizando desde hace algunos años en varios ámbitos. Es una palabra particularmente atractiva por todo lo que conlleva, ¿no? Abierto, un campo abierto significa algo desembarazado, libre de obstáculos, sin barreras, sin muros, sin vallas. Simplemente mirando el diccionario de la Real Academia se ve esa idea. Eso se ve aplicado al Open Software, a Open Data, Open Services, en la SIDE, datos abiertos, también se habla de Open Access. Al final se está hablando en el fondo de Open Knowledge, es decir, de conocimiento abierto y de compartir información. Nosotros creemos que los datos abiertos, que es lo que más nos compete a nosotros como Instituto Geográfico Nacional, están relacionados con la idea del software libre. Hay muchos conceptos en común, muchas resonancias y por eso creemos que es relevante venir aquí y ampliar el campo y hablar no solo de software abierto, sino de datos abiertos también. Bien, por mencionar algo concreto, hace poco se ha publicado en la página de ISPIRE, ahí tenéis la dirección, el informe de evaluación de la implementación de la directiva ISPIRE a medio plazo, ¿no? Si el periodo de implementación va de 2007 al 2020, más o menos a la mitad, la Comisión tiene que hacer un informe para el Parlamento Europeo para informar de cómo ha resultado esa directiva que se ha gestado por iniciativa de la Comisión. Es como un examen, en cierta medida, que tiene que pasar la Comisión ante el Parlamento. Bien, pues en este informe, que habla de cómo se ha implementado la directiva ISPIRE, que, como sabéis, trata de implantar una infraestructura de datos espaciales en Europa, es decir, un sistema de servicios abiertos, pues se concluye, entre otras cosas, que ante la pregunta de si hay ahora más datos geográficos disponibles en la Unión Europea que antes de la directiva, pues se concluye que sí, los datos dicen que sí, gracias a ISPIRE, que se basa sobre todo en datos abiertos, Open Services, pero también gracias a la abundancia de imágenes disponibles, las iniciativas relacionadas con los satélites Sentinel, etcétera. También a la información geográfica voluntaria, y la directiva lo menciona, el informe lo menciona como algo relevante, OpenStreetMap, y también a los datos abiertos, ¿no? Es decir, que se está hablando de que este tipo de iniciativas, la información geográfica voluntaria, la SIDE, los datos abiertos, tienen relaciones, se retroalimentan, hay sinergias y se potencian unos a otros. En ese sentido, queremos, como decíamos, después de esta introducción, distinguir datos abiertos, reutilización y transparencia, que se utilizan a veces como sinónimos, pero creemos que no lo son, ¿no? Que hay importantes diferencias. Reutilización, según la directiva del 2003, que ha sido revisada en el 2013, ahora tenemos una nueva directiva, la 2013-37 de la Unión Europea, define reutilización como el uso de documentos del sector público, y si documentos se piensa primero en documentos de tipo de proceso administrativo, se intenta extender el concepto a toda información almacenada en formato digital, para fines comerciales y no comerciales, distintos, diferentes de su propósito original. Eso sería reutilización. Bien, por otro lado, también hay que decir que esta directiva está en pleno plazo de transposición, en pleno proceso de transposición. Estamos intentando colaborar para que ya se libere una nueva ley RISP en España. El plazo acaba en junio de 2015 y ya vemos que vamos muy justos de tiempo. El proceso de aprobación de una ley en España es bastante lento y bastante prolijo. Bien,
Por otro lado, datos abiertos es algo que menciona mucha gente, pero muy poca gente define con precisión. En ese sentido, la Open Knowledge Foundation es una de las pocas organizaciones que define el criterio desde nuestro punto de vista de qué son datos abiertos. En general, se entiende que datos abiertos son datos que cualquiera puede utilizar, modificar, compartir, publicar para cualquier fin, a condición de, como mucho, pedir atribución y compartir igual. Esta es la definición que figura en opendefinition.org. La idea que hay detrás es tener datos con las mínimas barreras posibles, volvemos a la idea de abierto, para poder compartir y utilizar para cualquier objetivo, para cualquier finalidad, en cualquier campo de aplicación. Eso a nivel práctico incluye una serie de criterios que están listados en esa definición de la Open Knowledge. Tiene que estar disponible como un todo, como un conjunto, acompañado de todas las condiciones, de toda la información exigida para aplicar las condiciones que pide la licencia que se trate. Tiene que estar disponible para descargarse de una sola vez. Esto, como idea general, está bien. En el campo de la información geográfica nos complica las cosas a veces. Hay que pensar pues, que hay productos tan voluminosos como el PNOA, que ocupa varios teras. Tiene un sistema que deja descargar todo el PNOA de un solo golpe. Bueno, tiene sus complicaciones técnicas. Tiene que estar disponible gratis o con un coste razonable de reproducción, nada más, en un formato estándar abierto. Ya ahora hablaremos un poco también de estándares abiertos, otro concepto en el que se aplica la idea de apertura, sin discriminar a ninguna persona, a ningún grupo. Es decir, no vale decir, bueno, para la universidad, que es para investigación, tenemos condiciones especiales. ¿No? Permitiendo redistribución, modificación, separación de parte del producto y compilación con otros datos para producir una obra derivada nueva. Se puede exigir que la licencia, se exige que la licencia se aplique a terceros, o sea que siempre los datos queden liberados, y se pueden exigir algunas cosas que son mínimas. Reconocer la atribución, compartir igual, se puede exigir reproducir un texto de licencia o un aviso. Distinguir las obras derivadas de alguna manera, se puede exigir, bueno, si creas una obra derivada y esto lo modificas, avísalo, di que no son mis datos, que esto es obra derivada de. También se puede exigir que no haya restricciones técnicas en las obras derivadas. Y por último, hay una condición, bueno, esto es un poco difícil de desentrañar del texto original, pero básicamente la idea es que se puede exigir que terceras partes no litiguen contra los titulares de la licencia como estrategia para impedir su reutilización y su libre difusión. Porque a veces ha habido casos en los que se ha utilizado empezar un litigio muy largo para bloquear unos datos. Bien, detrás de esto está la idea de estándar abierto, porque los datos tienen una parte importante que es el formato en el que se facilitan los datos. Lo ideal es que el formato sea un estándar abierto. Hay varias definiciones y en uso y hay por lo menos tres niveles de definición. Primero, el esquema europeo de interoperabilidad, European Interoperability Framework, define un estándar abierto como una solución tecnológica que tiene una descripción abierta, de uso libre, que no precisa ninguna inversión para su uso, no hay que pagar copyright, royalties ni nada, definido y mantenido por una organización de estandarización en la que la comunidad participa. Este segundo punto es muy importante. Hay otra definición de estándar abierto, que es el del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que en España define el Real Decreto 4 del año 2010, que únicamente se queda con el primer punto, ¿no? Es menos exigente, de que basta con que sea una descripción abierta y de uso libre, ¿no? Esto, a nivel práctico, tiene sus inconvenientes, y es que cuando hay un formato que libera una casa comercial, aunque se puede utilizar, es muy práctico, la evolución de ese formato seguirá los intereses de esa casa comercial, que son legítimos, pero no siempre tienen por qué coincidir con los intereses de la comunidad. Y luego la definición de la Open Knowledge Foundation, que últimamente ha evolucionado, ha derivado, y se queda también con el primer punto, básicamente, pero al final permite y dice, bueno, o al menos que pueda ser procesados con una herramienta de software libre. Esto yo creo que es un retroceso, porque es fácil, cualquier software propietario, bastante cerrado, que evolucione de acuerdo a los intereses de una casa comercial, abrirlo
publicando un software que sea capaz de leerlo. Yo creo que es una condición bastante liviana. Esta condición ha aparecido hace poco. La verdad, bueno, que estamos un poco expectantes a ver cómo evoluciona, ¿no? esta definición. Nosotros, en principio, nos adherimos a la definición más exigente, que es la del esquema europeo de interoperabilidad, ¿no? Bien, por último, transparencia. Bueno, pues está claro, ¿no? Es la puesta en práctica de la obligación de los gobiernos y las administraciones de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, por un imperativo ético, ¿no? Es decir, informar a los ciudadanos de cómo actúa el Gobierno y la Administración al servicio de la sociedad, ¿no? Especialmente en lo relativo al uso de los presupuestos públicos, de dinero público, para evitar la corrupción, ¿no? Pero es más amplio que eso, ¿eh? No solo se trata de saber dónde van los dineros para evitar la corrupción, sino cómo se invierte el dinero para ver realmente que se persigue el bienestar de la comunidad y de todos los ciudadanos. Entonces vemos que son tres cosas diferentes, relacionadas pero distintas. Datos abiertos se centra en compartir con restricciones mínimas, se basa más en un criterio imperativo ético y también en una razón práctica. La reutilización tiene un objetivo práctico muy directo, tiene mucho más peso las cuestiones prácticas, se trata de reaprovechar los datos públicos ya que existen. Y la transparencia tiene sobre todo un imperativo ético, ¿no? Digamos, de auditoría ciudadana, por decirlo rápidamente. En ese sentido, para los productores de datos geográficos, ¿no? como nosotros, la situación es la siguiente. Los procesos de producción cartográfica son largos, pesados, costosos, hay unos datos de entrada, muchas fases y al final se produce un producto final. El producto final está orientado a la utilización, ¿no? Sin embargo, el producto final no se puede reutilizar, porque si estamos hablando de datos de referencia, los datos de referencia están pensados para dar un soporte geográfico para todo tipo de aplicaciones. Luego es imposible usarlos en un propósito que sea distinto del propósito original. En donde sí se aplica la reutilización es para todos los productos intermedios, todos los conjuntos de datos que hay por aquí en medio. Si alguien los ve y dice, esto me interesa, esto me resulta útil, ya que lo tienes, dámelo. Eso sí es reutilización. Pensando así en el proceso de producción de datos cartográficos, tiene sentido las condiciones generales que acompañan a la reutilización. Tiene sentido que, ya que tienes este fichero, dámelo, pero dámelo como lo tienes, no lo toques, no hace falta que hagas nada con él. Dame los datos en bruto, tal y como los tienes. Bueno, puedes cobrarme el coste de reproducción, pero no más. O sea, lo que te cuesta ponerlo en soporte para ponerlo a mi disposición. Y si te pide una descripción, te pide unos metadatos mínimos y nada más. Sin embargo, las condiciones aquí al final son muy distintas. Un producto de datos geográficos que se pone a servicio de la sociedad debe ir acompañado de metadatos exhaustivos, de unas especificaciones de producto, de una calidad determinada y verificada. Se da una garantía sobre él. Tiene una garantía de continuidad, es decir, este producto se produce ahora, pero se va a seguir produciendo los años siguientes. Se hace un esfuerzo de acompañar a estos datos de una serie de cosas que creo que no es posible hacer en todos los conjuntos de datos que se pueden publicar para reutilización. Entonces, creo que son dos vías diferentes que interesa distinguir. Bien, en ese sentido, el que la información del sector público se empiece a publicar, ya sea para utilización o para reutilización, como datos abiertos, es esencial. Hay una carta del grupo G8 apoyando datos abiertos y en el que los países más industrializados se comprometen a abrir portales de datos abiertos, publicar datos abiertos, que indica que realmente es un buen negocio para la sociedad en su conjunto avanzar en la línea de los datos abiertos. Los 8 países más industrializados de esto entienden. Y por otro lado, hay un documento interesante que son unas directrices recientemente publicadas por la Comisión Europea sobre licencias estándar, datos y cobro por reutilización de documentos. Ahí tienes la referencia y hay varios puntos importantes. Primero, se recomienda publicar datos como datos abiertos. Se menciona la Open Knowledge Foundation como quien define que son datos abiertos. Se recomiendan las licencias tipo, se pone como ejemplo
las licencias Creative Commons, la versión 4.0. Se habla de protección de datos personales, que hay que tener siempre, como excepción, hay que tener cuidado con los datos sensibles que afectan a la privacidad de las personas. Y aquí, bueno, hay tal posibilidad de cruzar datos que tenemos ahora y que no había hacía solo unos años, que hay que ser especialmente cuidadosos con esto. Y se habla de datos prioritarios. Y el primer conjunto de datos, la máxima prioridad se le da a los datos geográficos. La segunda, a datos de observación de la Tierra y medio ambiente, que también están relacionados con la geografía. Y por último, se habla del cobro de costes marginales, fundamentalmente, y además hacerlo con transparencia, es decir, publicar las tarifas y detallar por qué se cobran esas cantidades. Bueno, y el Instituto Geográfico Nacional, nosotros, ¿en qué punto estamos? Bueno, nosotros ahora mismo, como ya sabéis, tenemos hace algún tiempo una política de datos que se basa en tener un núcleo de datos muy básicos, realmente como datos abiertos, el equipamiento geográfico de referencia nacional, con una licencia similar a una Creative Commons atribución. El resto de información se publica sin permitir usos comerciales, con una licencia similar a una Creative Commons atribución no comercial, compartir igual. Y los servicios web son abiertos. Los servicios que están en la IDE, publicados por el IGN, son completamente abiertos. Nosotros estamos ahora mismo replanteándonos toda esta política de datos y desde la dirección del CENIG y desde el IGN estamos evolucionando hacia datos abiertos al 100% y queremos sacar adelante una nueva política de datos en la que todos los datos se puedan usar libremente para todo tipo de usos sin ningún problema. La cuestión es que tenemos todavía que convencer a bastantes instancias. Tenemos nuestro ministerio, tenemos una serie de organismos que tenemos que convencer, pero esta es la línea en la que ahora estamos comprometidos. Y uno de los motivos es, bueno, está resumido en esta tarta que veis aquí. Del presupuesto del CENIG, un poquito más de la mitad viene de los presupuestos generales del Estado, el 54%. Y de las ventas, solo el 7,5% de nuestros ingresos. Y aquí además habría que restar lo que ingresamos por productos analógicos, mapas en papel, etc. O sea que de la venta de datos digitales tenemos unos ingresos muy escasos en comparación con nuestro presupuesto. Los cursos de formación que damos suponen el 0,5%, proyectos el 12% y contratos el 26%. Entonces está claro que el modelo de negocio está más en estos trozos de la tarta que en ventas. Esta además es una porción de la tarta que ha venido disminuyendo en los últimos años y cada vez la previsión es que vaya disminuyendo cada vez más. Por lo tanto, el modelo general no es generar un producto de datos geográficos y cobrar a los usuarios, sino al contrario, contar con las administraciones que necesitan ese producto, por ejemplo, una cobertura LIDAR de toda España, plantearles que si no lo cofinancian con nosotros, ese producto sencillamente no va a existir y conseguir que ese producto sea un producto colaborativo en el que varias administraciones inviertan y una vez que se consigue el producto, se libera y puede ser utilizado por todo el mundo. Las administraciones siguen estando interesadas en financiarlo porque si no el producto sencillamente deja de producirse. Y ese modelo de negocio hasta ahora ha tenido éxito en el PENOA, en Cartociudad, en los vuelos LIDAR y creemos que es quizá uno de los modelos de negocio que puede tener más futuro, más sostenible. También hemos federado el catálogo de datos y servicios del IGN con el catálogo del portal datos.gov.es con la colaboración de Red.es y del Ministerio de Industria. Hemos tenido que hacer una correspondencia, un mapeo de los metadatos ISO 19115 con el perfil de CAT y ahora mismo están todos nuestros recursos disponibles en ese catálogo. Estamos trabajando para extender ese mapeo, esa correspondencia a todos los recursos que hay en el catálogo de la IDE, con la idea de federar todo el catálogo de la IDE en el catálogo del portal de reutilización y datos abiertos. No es trivial porque los datos del IGN son recursos muy controlados que presentan pocos problemas, pero al abordar
el catálogo de toda la IDE, aparecen casos nuevos, que nos va a llevar algún tiempo, pero vamos, no es aventurado decir que en el año que viene, el 2015, va a estar hecho el trabajo. Aquí veis una imagen del datos.gov.es donde se ven ya conjuntos de datos del Instituto Geográfico Nacional. Y por mencionar una última iniciativa, las ciudades inteligentes, Smart Cities, es algo que está explotando a una velocidad tremenda. Hay un comité, que es el 178 de AENOR, dedicado a ciudades inteligentes, que está elaborando un proyecto de norma española sobre datos abiertos. Se trata de evaluar mediante un sistema de indicadores en qué grado una ciudad tiene datos públicos abiertos. Es un documento que se está cociendo todavía y en el que habrá que intentar aportar lo mejor que tenemos para que realmente se potencie la apertura de datos. Por último, ya para ir concluyendo, lo que quería pedir es vuestra complicidad. La complicidad para formar una comunidad que está interesada no solo en el software abierto, también en los datos abiertos, y empezar a colaborar en estas iniciativas que siempre, en mayor o menor medida, dan una oportunidad de retroalimentación. Siempre hay una fase de información pública, en algún momento en el que se puede opinar, comentar o intentar influir. La transposición de la Directiva de Reutilización tendrá una fase de información pública. La definición de estándar abierto en la Open Knowledge Foundation se hace a través de una lista de correo, o sea que se puede intentar opinar, intentar influir en la buena dirección. Y la norma de ciudades inteligentes, datos abiertos, también estará dentro de poco para hacer comentarios. Así que yo ya tengo poco más que decir, únicamente ya concluir diciendo que los datos abiertos realmente son esenciales en una sociedad abierta. Y quiero recordar aquí que la idea de sociedad abierta es originaria, la ideó Henry Bergson, el filósofo, y dijo textualmente que las sociedades abiertas son las que tienen gobiernos tolerantes que responden a los deseos e inquietudes de los ciudadanos y las ciudadanas con sistemas políticos transparentes y flexibles, que los órganos de un Estado así no mantienen secretos entre sí ni con el público y que ni el gobierno ni la sociedad son autoritarios y el conocimiento común o social pertenece a todos y que se basa en la libertad y los derechos humanos. Entonces hay una relación directa bastante fuerte entre sociedad abierta y datos abiertos. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Abrimos un pequeño turno de preguntas. Son para ti. Hola. Yo le quería preguntar a Antonio, ha puesto una transparencia muy explicativa diciendo que la reutilización de los datos no es en el producto final, sino mucho antes, en los productos, como si dijéramos, en bruto. No sé si se ha planteado dentro del CENIC si con esa apertura de datos si va a haber potencial para que otras gentes, el público, empresas, pequeñas empresas o simplemente profesionales desarrollen productos finales derivados que pueden ser complementarios a los que desarrolla el CENIC. Sí, en principio sí. A ver, ¿se oye? Sí, gracias por la pregunta. Sí, en principio sí. Esa es la idea de la reutilización, es decir, que los datos desde que se capturan, si son útiles para un fin distinto del producto final al que están orientados, pues lo lógico es publicarlos en condiciones abiertas y que se puedan reutilizar para otros fines distintos. Es decir, la idea no es, hay que evitar establecer una competencia entre organismos que están produciendo un producto final que se supone que debe ser óptimo, y organismos privados o otras instituciones que cogen esos datos fuente e intentan hacer un producto final que compita con el producto para el que están pensados esos datos. La reutilización va orientada a fines diferentes, fines divergentes. Es decir, oye, ya que tienes esto, dámelo porque a mí me sirve para otra cosa, ¿no? Esa es la idea. Hola, buenos días. Voy a exponer un caso concreto que creo que tiene que ver con
las cosas que ha desarrollado. El tema, por ejemplo, en un momento dado se hizo un SIG para la política agraria común y se publicaron unas ortofotos. Eso se publicó, pero las ortofotos podías descargártelas con el límite de que tenían unas marcas de agua, tenían una trama que ponía SIGPAC. Entonces, durante varios años, pues la gente intentó, mediante software, eliminar esas marcas. Es decir, era un producto que estaba a disposición del público, pero con esa limitación. Y luego, años después, surgió el Google Earth, Google Maps, que es una herramienta privada, centrada en Estados Unidos, y que permite visualizar en todo el mundo ortofotos. O, por ejemplo, en Valencia, tú visualizas las ortofotos que producen los servicios cartográficos españoles o valencianos. Entonces, quería que dieses tu punto de vista de la evolución de estas limitaciones que han habido, que luego han venido otras empresas y lo han ofrecido libremente. Gracias por la pregunta. Bueno, la situación es complicada. Es decir, hay limitaciones, hay organismos que no avanzan todo lo que debieran, quizá, en la línea de datos abiertos. Otros es que sencillamente a veces no pueden hacerlo, o sea que también es un proceso largo y complicado. Pero ha dicho algo muy importante, ¿no? Y es que los organismos públicos tenemos que aprender que si no liberamos nuestros datos, el riesgo que corremos es volvernos irrelevantes, porque hay soluciones privadas como las que has mencionado que publican datos fantásticos. Hay datos de información geográfica voluntaria como OpenStreetMap, GeoNames, etcétera, que están libres, que están ahí. Entonces, si eres un organismo público y no liberas tus datos, es posible que cada vez te utilicen menos y a lo mejor en el futuro no te utilizan en absoluto. O sea que eso no debemos olvidarlo. Luego, respecto de lo que has mencionado de las marcas de agua, bueno, en mi opinión eso es una mala práctica. Es decir, nunca el cartógrafo, salvo excepciones divertidas, escribió nada dentro del marco del mapa. Siempre la leyenda iba alrededor. Entonces, creo que no se debería nunca introducir ninguna marca visual dentro de la información geográfica. ¿Alguna pregunta más? Hola. Una pregunta. Ha dicho que en principio la tendencia es a liberar los temas de cartografía y que recíprocamente yo si, por ejemplo, fabricar o construir algún tipo de cartografía, sería recíproco, es decir, yo la cedería. ¿Se sometería a mi cartografía a algún control de calidad o simplemente la cedería y se admite como buena? Bueno, vamos a ver. Eso, en mi opinión, es una de las cosas que diferencia el producto y la utilización de los datos publicados para reutilización. O sea, si yo tengo unos datos, tú ves que los tengo y dices que los libere porque te son útiles y yo los libero para que los reutilices, no me pidas que además haga una gran inversión en hacer metadatos, describirlos, medir su calidad, darte garantía, etcétera. Eso lo hago con el producto final. Yo creo que el esfuerzo en metadatos, etcétera, que se hace en reutilización debe ser mínimo. Entonces yo distinguiría mucho la reutilización de la utilización del producto. ¿Más preguntas? Bueno, pues yo, abusando de mi posición, tengo 3 preguntas. La primera sería, ¿por qué hay tanta resistencia en liberar los datos geográficos? Esta sería la primera. La segunda sería, ¿cómo se relaciona todo esto con el Big Data, que es otro de los términos que están sonando también? Además del de la transparencia, pues bueno, está el Big Data. Y la tercera sería, has comentado en tu presentación que el hecho de publicar o no publicar muchas veces depende de voluntades políticas, digamos así. Aparte de esto, también has comentado que hay cierta barrera tecnológica por el requerimiento de que tiene que ser de un solo golpe.
¿cómo lo estáis solucionando en el Instituto Geográfico? Es decir, ¿qué herramientas estáis utilizando para la publicación de datos abiertos? ¿Qué línea de futuro tenéis por ahí? Gracias. Bueno, son 3 preguntas muy interesantes. Son 3 preguntas casi que yo me haría a mí mismo para estar hablando un poco más, o sea que te las agradezco. Bueno, en primer lugar, la primera, ¿cuál era? Era... Claro, la resistencia a la publicación. Bueno, hay muchos motivos. Hay muchos motivos. Primero, la inercia que hay ante cualquier revolución. Es decir, ante cualquier revolución tecnológica o de pensamiento siempre hay una resistencia natural al cambio, ¿no? Y eso es uno de los motivos. Otro de los motivos es que siempre hay miedo a la libertad, sea la libertad que sea, la libertad de software, la libertad de datos. Siempre el ser humano busca seguridad y esa seguridad muchas veces las busca en las restricciones. O sea, que eso es también otro instinto, ¿no? Es muy humano. También hay quien basa su importancia, incluso su autoestima, en ser el vigilante o el custodio de unos datos que cuestan mucho, que no puede dar fácilmente, etcétera, y en eso pasa su autoestima, y eso también a veces cuesta, ¿no? Hay muchas razones, pero yo creo que esas pueden ser las principales. Hay otra también que es el de la autofinanciación, es decir, a veces hay organismos que están obligados a autofinanciarse en parte cobrando por los datos. Entonces, bueno, eso también a veces hay que entenderlo en algunos contextos. Pero creo que lo que sí que se puede establecer objetivamente es que lo correcto es intentar liberar los datos al máximo posible en cada situación, ¿no? Eso, desde luego. Sobre Big Data, bueno, habría bastante que hablar. Yo no soy un experto en Big Data en absoluto, pero es algo bastante relacionado porque los datos geográficos en sí mismos ya son Big Data. La información geográfica es tan voluminosa que a veces presenta problemas de gestión que no se presentan en otros tipos de datos, ¿no? Y de información. O sea, que tiene bastante relación. Y la última es acerca de cómo ir publicando datos para reutilización. Claro, el problema es que cuando se tienen muchos conjuntos de datos intermedios, de manera práctica no es posible liberarlos todos al mismo tiempo porque no hay recursos, ¿no? Por ejemplo, la cadena de producción del PENOA es tan voluminosa, hay tantos productos intermedios que ahora mismo no seríamos capaces de poner para descarga todos los conjuntos de datos que manejamos. No podemos, no tenemos recursos. Entonces, sí que hay que hacer un compromiso. Ahora, tendríamos que estar más atentos a las demandas del público, de la sociedad, y tener mecanismos de retroalimentación en el que nos dijeran qué datos intermedios son realmente útiles para liberar esos antes y ponerlos para su reutilización. Nosotros ahora mismo estamos migrando hacia servicios de descarga Atom porque es lo que nos exige las normas de ejecución Inspire. Y los servicios Atom son fantásticos, dan un rendimiento excelente, funcionan muy bien, tienen un buen número de ventajas, así que creo que van a solucionar en parte el problema. Otra manera de solventar el problema es no solo ser tolerantes, sino promover los centros de descarga paralelos. Es decir, si nosotros no tenemos capacidad para poner a descarga una serie de conjuntos de datos, dar facilidades para que otros actores descarguen los datos una sola vez y los pongan para que se descarguen muchas veces. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, vale, pues muchas gracias, Antonio, que tengas buen viaje y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho de pasar por aquí.